Voy a hacer el gráfico de y igual a x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1, siguiendo este documento que está acá. Este dice, dominio. Dominio. Los puntos de la función está definida. Es todos los reales. Excepto x igual a 1, donde el denominador da 0, y x igual a menos 1. Ya sé que en todos los reales, excepto en esos valores donde este denominador da 0, es el dominio. Pero el 1 y el menos 1 no son aceptados. Hay problemas en x igual a 1 y x igual a menos 1. Es decir, si yo hiciera empezar a hacer un gráfico así, yo sé que aquí en el 1 y en el menos 1 la función no está definida. Aquí hay problema, ¿ya? Aquí no hay función. Ok, ahora sigue el documento y dice, cortes con los ejes, con el eje X, corte con los ejes, con eje X, se hace la y igual a 0. Eso es todo. Se escribe 2x igual a 1 menos x cuadrado igual a 0. Yo temporalmente me voy a apoyar en la graficadora de Desmos. Igual x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1, creo que dice. X al cuadrado menos 1. Mira la gráfica como es, ¿no? ¿Sí? Ahora, aquí hay alguna cosa muy rara. Ah, ¿qué pasó? Yo me puse a hacer este y resulta que aquí empecé a trabajar este y aquí me puse a mirar este que no era, ¿ok? Es decir, cuando me puse a hacer esta parte, cortes con el eje X, utilicé la función equivocada. Era que igual 0 y tenía que escribir x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Ok? Esto siempre es diferente de 0 porque se eliminaron el 1 y el menos 1, que son los que causan problema. Y necesitaría que x cuadrado más 1 fuera 0. Lo que no es, nunca da 0. Un cuadrado más 1 nunca da 0. Es decir, no hay corte con el eje. Tú miras nomás aquí la figura que yo hice y mira el eje X. Mira el eje X abajo. La función no lo toca, ¿lo ves? No hay cortes con el eje X. Sigo acá. Cortes con el eje Y. Aquí se hace X igual 0. Como Y es igual a X cuadrado más 1 sobre X cuadrado menos 1, cuando ponga X igual a 0, me da Y igual, se vuelve 0, el numerador me da 1, el denominador me da menos 1, me da menos 1. O sea, cuando X es 0, la Y se pone, tiene un valor menos 1. Entonces, cuando X es 0, la Y tiene un valor menos 1. X es 0 aquí. Aquí corta. Pensando que el menos 1 es aquí. Aquí corta. Si tú ves Desmos, mira el corte. ¿Ves el corte en Desmos? Simetrías. Respecto del eje Y, si f de x igual a f de menos x. Cambia las x por menos x. A ver si cambia o no cambia. Si no cambia, hay simetría respecto del eje Y. Y la va a haber. Porque cuando cambia x por menos x, este es f de x. Cuando diga f de menos x, simetría eje Y. Entonces me da f de menos x, me da menos x al cuadrado más 1
sobre menos x al cuadrado menos 1, pero esto da lo mismo que el cuadrado hace que esto dé más. Os decía que f de x da igual a f de menos x. Hay simetría respecto del eje y. Es decir, que si este punto está, este está. Si este está, ¿ok? Simetría respecto del eje y. Si hay simetría respecto del eje y, ya la sé. Vamos a ver qué más dice el documento. Dice, respecto al origen, si f de x igual a f de menos x, perdón, si f de x igual a menos f de menos x. Pero realmente que no, lo que está pasando es arriba. La de abajo no se da, definitivamente no se da, porque f de x igual a f de menos x, es imposible que f de x sea igual a menos f de menos x. No hay simetría respecto del origen. Dice, períodos, si es trigonométrica, no es trigonométrica. No se estudia ningún período generalmente. Crecimiento, donde la primera derivada sea positiva. La primera derivada y ver si es positiva o no, y dónde tiene problemas la primera derivada. Vamos a mirar la primera derivada. Crecimiento y decrecimiento. Tiene que ver con la primera derivada. F' de x. Bueno, primero f de x es x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1. Ahora, f' de x, esto es un cociente. Se deriva el numerador, 2x más 1. Se multiplica por el denominador, x cuadrado menos 1. Y luego se resta, al revés. Ya se derivó el numerador, ahora se escribe el numerador sin derivar. Y se multiplica por el denominador derivado, que me da a. Cuando derivé acá, 2x más 1, esto da 2x. Derivada del denominador es, porque la derivada de una constante es 0. Era 2x. Cuando digo f' de x igual a 2x por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que vuelve y me da otra vez 2x. Porque el menos 1 da 0 la derivada sobre el cuadrado del denominador. Aquí me da esto. La derivada me da 2x por x cuadrado, 2x cubo, menos 2x. Esto da 2x cubo con el menos de adelante. Y la otra da 2x con el menos de adelante sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Y me da, este se elimina con este da menos 4x sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces, este es f' de x. ¿Cuándo es f' de x igual a 0? Cuando menos 4x sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado me dé 0. Esto es cuando x es 0. Es decir, la primera derivada en x igual a 0 da 0. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo le empiezo a examinar la primera derivada. Empiezo a examinar la primera derivada a la izquierda de 0 y a la derecha de 0. Primera derivada, estudio de la primera derivada. Entonces, ¿qué le pasa a f'? Cuando x igual 0 me da 0. Ahora, cuando x es menor que 0, esta parte de aquí, este x es negativo, porque es menor que 0, y con este menos da más. Y el denominador siempre es positivo porque es un cuadrado. Cuando x es menor que 0, esa primera derivada da positiva, porque este es menor que 0 y esto es negativo, da positivo el signo. Entonces, en ese lugar f' de x es mayor que 0, que crece. O sea, cuando la x es menor que 0, ella crece, por este lado crece. Vamos a ver si es verdad. Mirando a Desmos.
Mira que va creciendo, cuando está por la izquierda la función está creciendo, te das cuenta, de izquierda a derecha va subiendo y por la derecha va bajando, ¿verdad? Aquí, cuando x sea menor que cero, pasa lo contrario, ya lo viste en el gráfico que nos está ayudando. Menor que cero y decrece, ya sabemos eso. Ahora, miramos el documento. Crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos relativos. Los lugares donde la primera derivada da cero y la segunda derivada da menor que cero. Valores de x donde la primera derivada es cero y la segunda derivada es menor que cero. Hay que ver, eso sería al revés, ¿no? Sería un máximo. Si pasara eso, y si pasa lo contrario, que la segunda derivada es mayor que cero, es un mínimo, eso hay que saberlo. Entonces vamos a mirar la derivada. ¿Cuándo da cero y cuándo da menor que cero? La primera. La verdad es que esta función, es evidente que esta función, por este lado izquierdo del cero, parece crecer y por el lado derecho decrecer, lo que nos hace creer que hay un máximo por aquí. Aquí sí hay un máximo relativo, ¿no? Un máximo relativo está aquí. Se ve en la figura, en 0 menos 1. Vamos a ver por qué. Ese es un punto de la primera derivada debe dar 0. Vamos a ver si es verdad. En x igual a 0. La primera derivada da 0. Vamos a mirar. La primera derivada es esto. Claro, la primera derivada dijimos que era menos 4x sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Y si le igualamos a 0 para ver cuándo vale 0, es cuando esta x es 0, ¿no? Entonces, esto se llama en x igual a 0, hay un punto crítico. Se llama punto crítico cuando la primera derivada da 0. Ahora, ese punto, para saber cuánto vale la y de ese punto, vemos en la función original, en 0. F de x es x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1. En 0, f de 0 me está dando 1 sobre menos 1, me da menos 1. Es decir, cuando la x vale 0, la imagen, la y vale menos 1. El punto es 0 menos 1. El punto crítico yo conocía la x, ahora lo conozco completo. 0 menos 1. Ya lo viste tú aquí en el gráfico de Desmos. Ahí puede haber un máximo o un mínimo dependiendo de la segunda derivada. ¿Ya? Pero yo no necesito la segunda derivada, no necesito calcular f segunda de x. ¿Por qué? Porque cuando x es menor que 0, la primera derivada es mayor que 0, crece. Ya lo dije hace un momento. Cuando x igual a 0, la primera derivada me da 0. Ahí hay posibilidad de máximo mínimo, es un punto crítico. Y cuando x es mayor que 0, f' de x da al revés, menor que 0 y decrece. Entonces me doy cuenta que la función hace así. Como no hay una asíntota, bueno, yo no estoy diciendo que haga así, porque no he visto la figura. De hecho, tú ves que no hace así. Es redondita. Pero ahí hay un máximo relativo. Aquí, en esta zona, hay un máximo relativo en 0 menos 1. Entonces ya sé que aquí, en 0 menos 1, hay un máximo. Ese se llama local. Porque está solamente en ese lugar. Porque realmente máximo, máximo, si tú ves, hay valores de I más grandes, pero están en otro lado. Ya más o menos se corrobora esto que está allí. Sigue buscando el documento y dice, máximo y mínimo relativos, ya los encontramos solamente uno. Puntos de inflexión, concavidad y convexidad. Formar los intervalos con los ceros de la derivada segunda. Derivada segunda y discontinuidades. Vamos a ver la derivada segunda. F segunda de x. Claro, tengo que escribir primero f' para hallar f segunda.
f' de x me dio menos 4x sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. F segunda sería ahora, acuérdate que hay un menos aquí. Ok, ahora me da la derivada del numerador, aquí hay un menos. Incluyo aquí detalles del cálculo de la segunda derivada. Este menos está acá, luego derivo el numerador, multiplico por el denominador, menos, he dejado el menos afuera, recuerde, este menos es de la fórmula del cociente este de acá, y ahora ya no derivo a 4x, lo escribo y voy a derivar el denominador, el 2 baja acá, x cuadrado menos 1 queda a la 1, y luego viene la regla de la cadena o derivada interna, 2x, y toda esa expresión sobre el cuadrado del denominador. Factorizo ahora, dejo el menos, 4 por x cuadrado menos 1 a la 1, y me queda un x cuadrado menos 1, el menos que está acá, el 4 salió, este salió, me queda 2 por 2, 4, x por x cuadrado, sobre x cuadrado menos 1 a la cuarta. Ahora hago estas operaciones internas y me da menos 3x cuadrado menos 1 con el 4, lo demás está igual en el sentido de, además que se ha simplificado x cuadrado menos 1 con x cuadrado menos 1 a la cuarta y queda x cuadrado menos 1 al cubo. Está aquí. Luego estos menos con el menos que estaba afuera queda más. Y esta es la derivada segunda de f, o sea, la derivada de f'. Ok, entonces esta es la segunda. Entonces, ¿cuándo es que f segunda de x me da 0? El mismo procedimiento de la primera, pero con la segunda. Nunca, porque 3x cuadrado más 1 siempre es mayor que 0 para todo x. Ese numerador nunca da 0. Entonces, no hay puntos de inflexión. Un punto de inflexión, la gráfica viene así y hacia así. Cambia de concavidad. O viene así y hacia así. Como tú ves en el gráfico, en ninguna parte es esa cosa. Arriba, la concavidad es positiva a la izquierda. Lo de abajo, que parece como una U invertida, es cóncava hacia abajo, claramente. Y la otra abierta arriba es cóncava hacia arriba. Es decir, nunca hay un cambio de concavidad. En realidad, salvo por la ruptura. El cambio de concavidad se da de la de arriba, que es cóncava hacia arriba, a la que está colgando abajo, que es cóncava hacia abajo. Pero es porque se rompe en un punto que vale, creo que es menos 1. Hay una asíntota en menos 1, que no lo hemos investigado. Pero de todos modos no hay puntos de inflexión.